Buenos días, buenas noches, bienvenidos a... Así bien estamos. Buenas noches, bienvenidos a Ciencia Ficcionarios. Qué alegría de verdad tener hoy casa llena, un día que inclusive tenemos ley seca y entonces sabemos que esto no puede como... Ya saben cómo acabar. Hoy vamos a hablar de Cixin Liu. La onomástica es Liu Cixin para ellos, pero es Cixin Liu para nosotros. Cixin Liu. Vamos a hablar de el problema de los tres cuerpos. Como ustedes saben, a la mitad de esta sesión vamos a parar para jugar la tómbola, para que nos ganemos unos libritos. Y mientras tanto, de todas maneras, recuerden apoyar nuestra librería amiga, no solamente comprando libros, sino además... Hoy tienen café, jugos... Pidiendo que la agüita aromática, que el tintico, que la cosita... Hay ley seca. O sea, no hay excepciones. No hay excepciones, las librerías también están cubiertas por la ley seca, lo dice la ley. Yo la verdad no estoy de acuerdo con eso, pero... Y los dejo acá con nuestro querido Carlos, que va a iniciar su presentación. Bueno, cuando recién salió el anuncio del año pasado que hizo Amazon de que se iba a embarcar en hacer la serie de El problema de los tres cuerpos, yo sentí una, ¿cómo se dice? Una serie de sentimientos encontrados, usemos los lugares comunes, porque yo ya había tenido un primer acercamiento con este tomo que es el que vamos a exponer, el problema de los tres cuerpos, un primer acercamiento, y dije, oiga, chévere hacer una exposición, sentémonos a leerlo ahora sí, e hice la primera lectura, el primer acercamiento, de una forma muy desprevenida, y no me gustó. Yo, ay, qué vaina, de pronto démosle aire, tiempo, se puso de moda, yo lo leí en PDF y llegó la posibilidad de poderlo comprar en físico, y lo volví a comprar, ya lo compré para mí, lo leí la segunda vez y tampoco me gustó. Una referencia muy, mi esposa y mi hija no leen mi obra. Bueno, chévere. Entonces, empecemos a hablar de él. ¿Quién es este hombre? Pues lo que dice en la biografía del libro, lo que dice efectivamente los portales que se encargan de difundir su obra es que fue ingeniero de una provincia china, que en este momento está deshabitada por el nivel de contaminación que generó las maravillosas prácticas de los chinos en su territorio. Después se dedicó a la tierra no, sino a la enseñanza, hizo algo de traducciones y de un momento a otro empezó a ganarse los premios Galaxy en China, uno tras de otro. Y esa es la constante. Uno revisa tanto en las fuentes chinas como en las fuentes que se encuentran a este lado. Se ganó 4, se lo ganó 5, se lo ganó 7, se lo ganó 8, se lo ganó 9 y se ganó este premio Cixin Liu. Y pues me puse a trabajar, a ver quiénes son los que pagan el asunto. Entonces, todas las otras 9 premios, todos son patrocinados pues por el Partido Capitalista Chino, Partido Comunista Chino. Y el nuevo premio que entregó Alibaba lo patrocina también, adivino, y que el Partido Capitalista Chino, Comunista Chino. Entonces lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue J.K. Rowling. Yo, ay, Harry Potter, tenemos un Harry Potter en China. Y dice, no, pero no sea tan mal pensado. No creo que... Sentémonos a leer el libro. Entonces, digamos, ¿quién es él? Pues es un escritor que aparece de un momento a otro en la escena china, en el momento en que le entregan el primer premio, el 2015, el primer premio como notorio, que es la equivalencia del premio Hugo. Lo que se encontró, la referencia que encontré yo sobre los que le entregaron el libro es que él opina esto, él dice, la gente espera que mi libro sea La Guerra de las Galaxias de China. Pues si fuera honesto sería, si el autor fuese honesto consigo diría, yo espero que mi libro sea como La Guerra de las Galaxias de China. Entonces uno ya se empieza a dar cuenta de cuál es el talante, el carácter del hombre, y empieza uno a revisar Twitter y las revisiones de las redes sociales que hubieran alrededor de él, y hay otra frase que se repite también como mantra, es, yo escribo por el dinero que me da la escritura para beber cerveza. Y es constante, es una referencia que se encuentra una y otra vez, pero no se encuentra casi nada más. Bueno, se encuentran las referencias de los otros cuentos que ya empezaron a salir por el cuento de Netflix,
que se ha ido popularizando más. Entonces digamos que las entrevistas que da para el China Daily es que los explica, pero nunca ahonda más. Si yo pudiera decirle al primer ministro chino que hiciera una lectura, le recomendaría El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne o 2001 y así en el espacio. Esos son los comentarios de él. Nunca hay una autopromoción. No hay una observación de fondo sobre su obra. ¿Qué le pareció que que fuera su obra publicada en Netflix? Estoy absolutamente contento porque yo pensaba que mi mayor obra era El problema de los tres cuerpos. Y, oh, no, también mis cuentos son famosos. Entonces empieza uno a darse cuenta, ya después de haberlo leído un par de veces y volver a hacer la lectura, y uno entra ya uno no entra con la prevención, sino uno ya sabe que hay dos posibilidades. Que suceda lo que dijeron en el momento en que sobre la selección para otorgar el premio en 2015, se dijo en su momento por parte de los seleccionadores, el libro no es nada especial, solo que en China no pudimos encontrar nada mejor. Y con tanta gente. Eso fue lo que dijo uno de los autores que hizo, de los seleccionadores que hizo parte del comité que le dio el premio a él. Entonces uno dice, ya. Oye, están pagando para que la cosa es puro reportaje. Entremos de una vez al tema. Entonces, ¿de qué se trata el libro? Entonces, aborda un tema jamás tratado por la ciencia ficción, nunca, jamás. El primer contacto de la humanidad con los extraterrestres. ¿O qué? ¿Qué se le ocurre? Más original no se puede. Qué gran idea. Un berraco. Yo que, o sea, no sé. Y entonces aparecen, yo voy a empezar yo estaba jugando mucho con las referencias y entonces le estaba yo contando que a mi amigo Daniel les alcanzó a poner colorado la piedra un poco. Lo están comparando, están metiendo sponsor, o sea, uno entra al link, revisa de video ese código embebido, ¿no? Sponsor. Esto es un reportaje. Cixin Liu, el Isaac Asimov de China. Uy. O sea, no sean hijo de putas. No hagan eso. Entonces, como en el colegio, porque el texto amerita tratarlo como en el colegio. Personaje central, Wen Yi. Comienzo de la historia, la revolución cultural china. Desarrollo de la historia, adivinen. Sí, Wen Yi se salva de toda la matazón comunista y de la cárcel para ser la heroína de la historia. Que de un momento a otro se disuelve uno, yo no sé qué pasó, pero qué pasó. Ahora les voy a ir contando. Esto es una historia, no tengo ninguna intención de salvarlos de spoilers, se las voy a contar todas, las de este libro. Entonces, ya sin mamar gallo, entonces después de las terribles, dolorosas escenas de inicio de este libro, donde cuentan el sufrimiento absoluto, absurdo, es algo realmente jamás vivido en la estética, de cómo sufría la gente en la revolución cultural. Vamos a leer un apartado de esto tan terrible, esta revelación, que esto es realmente revelador. A diferencia de los hombres y mujeres de la primera generación de guardias rojos, templados por 1001 batallas, aquella nueva hornada de rebeldes resultaban tan descontroladamente enajenada como una manada de lobos sobre carbón ardiente. Pensemos en la figura. Lobos sobre carbón ardiente. Si un perro se le queman las patas, no está enajenado, no. Está a lo sumo emberracado, si no se puede mover, a lo sumo, pero si puede huir, huirá y jamás volverá. Entonces la figura no cabe por ningún lado. Entonces la escena de abrir el libro, o sea, el culmen lacrimoso llevado al éxtasis, al paroxismo absoluto. En lo más alto del edificio surgió la espigada figura de una hermosa joven. Hacía ondear una enorme bandera de la brigada del 28 de abril. Su aparición fue automáticamente recibida por una copiosa lluvia de disparos provenientes de las armas más diversas. Desde antiguallas como carabinas americanas, ametralladoras checas, fusiles japoneses tipo 38, hasta fusiles y ametralladoras más modernos robados del Ejército de Liberación Popular. Tras publicar la editorial de agosto, o sea, dentro de la escena le meten un catálogo de armas, lo mandan a leer el catálogo de armas y se pierde la atención. Genio el autor, genio. Incluso había armas blancas como espadas, lanzas y todo es un compendio de historia bélica.
No era la primera vez que un miembro de la brigada protagonizaba un acto de provocación como aquel. O sea, una obra absoluta original. Jamás hemos visto esto. Estas imágenes jamás han sido usadas. Nunca, nunca. Entonces volví a mi primera lectura y dije, ya recuerdo por qué no me gustó. Entonces empiezo a explorar, uno dice, acompañaba de sentarse a revisar toda la campaña de marketing que hay alrededor de la obra y del libro. Y hace 2 meses volver a leer el comentario de Amazon y decir, estamos revisando el presupuesto para los 3 cuerpos porque esa vaina no está como tan fácil de armar. Y las críticas, no es que ya con el paso de los meses las críticas en Occidente se han puesto juiciosas a leerla. La traducción en inglés tiene una advertencia que no tiene la de español. Es muy interesante, el traductor en inglés dice, usé las mejores herramientas que pude dentro de la traducción en inglés, pero la narrativa china y la narrativa de este autor en particular hacen que la obra sea un poco, él mismo lo dice y la palabra es sosa, por el tipo de descripciones que llega a ser. Entonces ya para mí es claro, esto es un producto o armado en una mesa editorial donde hay mucha gente con el interés de sacar adelante un producto que no les interesa realmente una historia fuerte. O sea, no hay una historia fuerte detrás del tema. Yo pues se las voy a contar para que hablemos del tema. Entonces, ¿qué sigue? La historia se centra, la historia empieza con esta chica y básicamente empieza contando la espantosa experiencia de haber visto matar a juguetazos a su papá. ¿Qué es lo que pasa? Ya queda absolutamente traumatizado y después de eso la señalan de contrarrevolucionaria y de un momento a otro ¡pum! Hay un flashback y empiezan a contar la historia desde Juan Mayo. Juan Mayo es un ingeniero de nanotecnología que por cosas de la historia termina siendo inducido por la policía a infiltrarse a las fronteras de la ciencia porque hay un grupo secreto. Eso sí, o sea, todos los clichés junticos, toditos. Empecemos. Grupo secreto que se llama Fronteras de la Ciencia. Entonces, en Fronteras de la Ciencia está pasando no se sabe por qué, no se sabe hasta que aparece otro cliché que ayuda a develarlo. Los científicos están suicidando, están matándolos o desapareciendo. ¡Oh, qué cosa tan rara! Científicos desapareciendo, siendo borrados del planeta. O sea, solo ideas originales este libro. Una cosa que uno no para de asombrarse, uno todo el tiempo, ¡cuánta maravilla! La investigación de Wang, la historia tiene una variación entre 3 y 4 líneas narrativas que se revuelven de una forma espantosa porque el autor jamás logra, tengo aquí un ejemplo absolutamente claro. En el capítulo 16 sobre el problema de los 3 cuerpos tienen que entrar a encontrar la historia de Wei Cheng, que es un personaje que viene apareciendo de vez en cuando, pero como el autor no fue capaz de introducirla, le mete un apartado a las malas con otra tipografía. Entra, hijo de puta, entra. Si en 3 páginas lo resuelve. Y uno como, ¿qué? ¿Y este man de dónde salió? ¿Cómo es que lo...? O sea, sin ningún tipo de respeto por el lector, le valió huevo. Eso ahí entra a las buenas o a las malas. Y entró. ¿Quién dice que no? Si ya lo imprimieron. ¿Una historia de origen del personaje? ¿No? Es la historia de origen, o sea, esta infancia, adolescencia, adultez, desarrollo y muerte. En 3 páginas. Putas, un asco. O sea, o sea, el autor o el editor, señor. ¿Existe la posibilidad que esto exista solo en la versión traducida? No sé. Habría que leerlo en inglés y eso pues me dañó el cierre. Perdón. En chino. Porque yo quería salvarlo, yo iba a decir al final, bueno, pues adelanto el cierre. A lo mejor el traductor no es bueno. A lo mejor nos estamos enfrentando contra una maravilla de escritor que no tiene un buen traductor. Porque si en inglés hay unas muy malas referencias a la traducción del libro por parte de ciertos traductores chinos que dijeron, no, ya, pero es que esa vaina está muy mal traducida. El mismo traductor escribe en el prólogo a la edición en inglés, esto no es que esté así, bien, qué cosa tan buena. No está muy bueno. Entonces puede ser que, o sea, digamos, dejemos ese solaz de duda. Pero por lo que hay aquí,
Armado, no. Por lo que hicieron los editores en español, no. Entonces, aquí la cosa se pone todavía más complicada y llegan factores mucho más... le mete un videojuego. Algo que nunca hemos visto. Lo que jamás hemos visto un videojuego en una historia de ciencia ficción. ¿Cuándo? Por Dios. Qué cosa tan original. Y además VR. Realidad virtual. Lo que deja claro este señor es que no tiene ni puta idea de cómo se juega un videojuego. Nunca ha estado jugando. Nunca, ese señor no sabe lo que es conectarse a jugar LOL, o jugar Diablo en línea, o jugar World of Warcraft, nada. Es más, ese señor, les apuesto lo que quieren que es sin luz, jamás ha jugado ni siquiera Age of Empires en línea. Porque la red no da, No da, la red en no da. China no da. Entonces, pero entonces empecemos a complicar la cosa. ¿El juego de qué va? El juego es una simulación de la Tierra donde se alternan las estaciones, pero todo gira alrededor del Sol. Entonces volvemos al principio. El problema de los tres cuerpos, ¿por qué se llama así? Porque el libro no gira alrededor de ese problema que lleva 5 siglos, 4 siglos sin ser resuelto. La mente del cuerpo. Podemos predecir el movimiento de dos cuerpos por medio del plano cartesiano. Por medio de varios. Bueno, yo no soy físico, no me reste. Yo con las herramientas que tengo, no me varilla, carajo. El teorema de Poincaré dice que son los teoremas que supuestamente se encargan de permitir a poder predecir el movimiento de más de 3 cuerpos celestes. La historia supuestamente se trata de eso. Y el centro, digamos que el centro científico de esto, el core, como llama la gente de la agencia de publicidad, el core está dirigido a ese público, a la gente que puede, pero resulta que no. O sea, uno de pronto se da cuenta y uno está metido en una serie de conversaciones insustanciales. Son páginas y páginas de onanismo alrededor de frases de la nanotecnología, la física, luces ultravioleta, que no lo llevan a uno a ningún lado. O sea, uno termina de leer eso y uno dice, ¿en este momento sé algo más de física? No sé. Queda usted como, no sé. Entonces, tenemos todos los elementos. Ese es el cuerpo. El problema de los tres cuerpos podrá meter la física, ese gran dilema de la física, dentro de una trama que tiene un grupo secreto y un videojuego. Ok, bueno, está bien. Sigamos adelante con el videojuego. Que el videojuego es bastante interesante. Entonces, aunque supuestamente es un juego multijugador masivo, es turbio cuál de las personas que Wang encuentra son jugadores. Resulta que uno entra al juego, y Wang llega a la casa y se conecta y entra al juego. Y en el juego, la temporalidad del juego funciona de la siguiente forma. No se sabe cómo funciona. Eso lo sabe solo lo sabe el escritor. Y el escritor no le da la gana a uno de participarle ni una pistica de cómo es que funciona. El tipo va, esto suena chévere. Y se para enfrente de una pantalla, yo creo que es así, y eso creo que es así. Y entonces eso cambia el tiempo y todo. Y salen 2 soles, y salen 3 lunas, y hay invierno y nieve y todo al mismo tiempo, Pero ¿cuál es el propósito? A medida que entonces uno para, uno dice, espera, chico, tomemos aire, devolvámonos, releamos la cosa, a ver cómo es la vaina. Entonces uno dice, es que el videojuego tiene que ver con el grupo este. Claro, como que es que yo sí soy más hueva. En 2 líneas lo resuelve, como por aquí, como dice, sí, entonces resulta y pasa que los del Fronteras de la Ciencia, tenía jugadores en 3 juegos. Y uno, tiene que volverse como 3 capítulos para poder decir, un tallercito de escritura, esos son datos mínimos que le enseñan a uno ahí. Bótele al suelo, al lector, no sé qué puta. En todo caso, hay muchísima información contradictoria, o sea, es una cosa, cualquier cosa que haga Wang no le sirve a él, pero supuestamente afecta a los otros jugadores, pero supuestamente bloquea información, pero supuestamente en Costa Roja están recibiendo información gracias a eso porque están jugando aquí y están matando científicos aquí, y yo estoy jugando aquí en 3 cuerpos y está uno todo el tiempo.
¿para dónde voy? ¿Sí? O sea, entonces llega un punto en que uno se coge la cara así como hace Daniel, uno me mete las manos debajo de las gafas y así. Este es mucho hijo de perra. ¿En qué es que sí? Entonces el enigma central es predecir los movimientos del Sol. Porque dentro de la dinámica del juego, el Sol es el que quita y pone emperadores, por lo menos es el... Entonces yo decía después asociándolo ya con la tercera lectura. Los emperadores puede que sean los científicos que están tratando de retrasar la información de avance científico porque los trisolares, que son los extraterrestres, no quieren que sigan avanzando. Y ellos lo que hagan, no esperen, vamos así. Entonces, para explorar hasta qué punto una respuesta que tenía sentido en un momento y lugar particular de nuestra historia tendría sentido en diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Resulta, esto es de las cosas más cochinas que yo he visto en escritura. Juan es el centro del juego cuando es el protagonista, pero hay otros protagonistas, ¿no? Entonces, están los que llegan y le afectan el momento que está viviendo, y entonces es el siglo, está la dinastía Ming, y de pronto es otra vez la revolución cultural, y vuelve y juega, o sea, es un ir y venir en el tiempo, y dentro del juego hay una justificación para cada uno de los momentos más importantes de la historia de la ciencia y la humanidad. Y uno dice, uy, no, esto ya es el colmo del abuso. O sea, dentro del juego le van contando a usted, por ejemplo, el descubrimiento de la relatividad, a Newton descubriendo la gravedad. O sea, es un absurdo, una absoluta burla a una persona que haya tenido algo de formación científica. Creo que me habla de la calidad de la traducción, pero para ti, Wiki es hombre. No. Ella es la hija de... Pero mira, el ya anciano... Sí, espere, a eso voy. Un momentico, porque son dos momentos, por eso dije que no iba a tocar la otra línea narrativa. La primera línea narrativa la cuenta la hija después del fusilamiento. Pero acuérdese su merced que en Costa Roja y por medio del juego tienen contacto con Jinwoo padre. Pues es un despelote narrativo. Por eso solamente me centro en el juego y en la narrativa que permite el juego, porque el juego le permite a uno entender de qué va la historia. El juego es el que le permite a uno darse cuenta que la hija, que es la física que termina accediendo a Costa Roja, ella termina introduciendo gente de su facción, porque la que está contando la historia dice, me voy a picar por lo hecho a mi padre, ya sabrán de mí. Y coge el juego de excusa para meter infiltrados, y entonces todo esto tiene que ver con la llegada de los extraterrestres. Entonces hay una cosa que sí valoro de la historia. ¿Se dan cuenta? Esto parece sancocho tolinense, esto tiene papa criolla, arracacha. Juegan el videojuego, saben jugar el juego porque... ¡Exactamente! Este muchacho. Ese es el asunto. Hay un tema muy particular con el que yo sí rescato, y es que la historia, no la conformación de la historia ni cómo la cuenta Liu, sí tiene algo muy chévere, y lo encontré en otro texto, porque el texto de Paraná es original, que se llama el señor Robert Charles Wilson escribió una novela del tiempo que se llama The Chronoliths. De hecho, la historia es casi que un plagio de la historia de lo que quieren hacer los extraterrestres es un plagio de Chronoliths. Sí me parece valioso, y es que Liu, a lo largo de toda la historia, hay una pregunta constante, y es ¿cómo es que los seres humanos nos alistamos ante desgracias que sabemos que van a ocurrir? ¿Sí? O sea, esa tensión que si uno trata de... Pues ya ahorita me queda un poco difícil porque ya perdí con el libro por completo, que es una burla. Pero cuando uno lo lee la primera vez y uno rescata, es muy bonito porque ya no es literario, sino es antropológico. Y es como, por ejemplo,
personas que han vivido cerca de un volcán durante toda su vida y su existencia, cómo se comportan y cómo es su vida alrededor del volcán, que saben que un momento y los borró, pero siguen viviendo ahí y asumen seguir viviendo ahí. Y eso pasa, así es, pues si alguien lo sabe. Entonces, estas son las cosas que son de verdad desesperantes. A medida que Juan avanza en la investigación, se encuentra con fenómenos inexplicables que parecen indicar que las fuerzas sobrenaturales están en su contra. Juan se pone alerta cuando descubre a Shin Juan. Y este personaje es un atentado, es un asco. Esta vaina no se le puede hacer a una persona con tercero de primaria de formación. Shin Juan es un detective de gabán, gorra, grosero, super vivo, se la sabe todo. O sea, es el cliché de Chandler. Es sérpico, es la burla de Sérpico llevada a lo ridículo. O sea, no. Es el Diopes. Es Sérpico. sí. Sí. Es una burla, o sea, eso no se, uno es capaz de construir un personaje así y vendérselo a la gente como creíble. Es una burla absoluta contra tanto trabajo que se hizo durante los años 30, 40, 50 de la construcción de los inspectores y de los detectives, para que venga este pendejo que no tiene tradición sino en hacer caso, es chino, a destrozarlo. Porque eso, o sea, sí, es que es un asunto muy grosero. Porque es lo que le permite a uno volver a pensar. Ellos creen que le pueden vender a Occidente lo que construyó Occidente durante décadas, pero degradado de esa forma. Eso fue lo primero que yo pregunté. Porque este personaje es toda la historia. Wang funcionaría sin este tipo. Este tipo tiene un capítulo de solo frases de lugar común sacados de series B de policía de los años 70s y 80s, muy malas, o sea, de verdad unas referencias pésimas. Y no hemos llegado al capítulo 12, que es una oda a la autoayuda. Eso parece escrito entre Coelho y Arjona. Es una vaina, es el culmin del ridículo de ese libro. Ahorita lo compartimos. Vamos a. El universo conspira a favor tuyo. La ley de la atracción existe. Si tú lo deseas, se hará posible. ¿Se hiciera? No lo dije yo. Este es el tema que ya pues el señor mismo era, que tenía razón de hacerlo. Y es que aquí es donde se trastocan 3 o 4 líneas narrativas y es donde yo digo, este libro, la historia del libro, lo que quiere contar el libro, se pudo haber contado en 100 páginas de forma maravillosa. Si se le recortan toda esa cantidad de lugares comunes, de atentados contra la inteligencia de los lectores, de estupideces, la historia hubiera podido, el entronque, las líneas narrativas de Jane Wige contando su historia, la historia de su padre, de el tratamiento que se le hace a lo que ella quiere expresar o lo que el autor quiere expresar sobre las barbaridades de la revolución cultural china, pues quedan también muy mal dibujadas. Entonces, dos lecturas, me encontré las dos lecturas. Por un lado hay una gente que dice que es una forma de caricaturización que tienen los chinos sobre lo que ya vivieron los chinos, que no tuvieron que vivirlo, sino que fueron hijos de primera generación de los que verdaderamente sufrieron eso y están cansados de la quejadera. Es lo que sucede culturalmente, la satirizaron, eso lo dicen por un lado. Y por otro lado, es que se alinea dentro de ese marketing político comunicativo en el que el Partido Comunista Chino, por medio de ciertas obras, dicen, sí, la cagamos, cometimos unos errorcitos, se nos murieron unos muchachos, unas cositas ahí insignificantes. Pues lo que se suele hacer en esos casos. Violación, no. Errores, póngale errores. El sofisma de distracción dentro de la línea de marketing político para decir, la embarramos, pero había que hacerlo. Y este personaje lo justifica. Ella dice, él lo cuenta, mataron a mi padre, lo torturaron, a mí me estuvieron persiguiendo por contrarrevolucionaria, me mandaron a un centro de detención, sin embargo me mandaron de un momento a otro a liderar uno de los proyectos de física más importantes el partido es grande, el líder es bueno. Y suena de fondo el partido. Ahí está. Entonces
es una cosa que digamos que después otro amigo que me dijo, venga, huevón, pero es que eso es un bestseller. Me dijo, es que eso es libro, me dijo, eso es un libro de aeropuerto. Me dijo un amigo que llegó de Los Ángeles, me dijo, Mueche, está leyendo, me dije, uy, yo me leí 3 capitulitos saliendo del LAX, muy mal. Me dijo, yo le dije, no, yo estoy haciendo el análisis, no sé qué. Me dijo, no sea tan huevón, eso es un bestseller. Eso es Los Ojos del Tigre de Stephen King. O sea, ¿qué le pasa, marica? Oye, ya, yo sé. Pero sí me hizo caer en cuenta algo, y es que este tipo de literatura está dentro de los listados de bestseller. O sea, pues porque se vende en China y ya exactamente, pero no. La séptima parte. No, tiene la parte, tiene una intención de marketing, y es que se ponga en las tómbolas de salida de los aeropuertos para que la gente que viaja de Los Ángeles a Australia tenga algo que chismosear mientras lee. O sea, estos libros no tienen ninguna intención profunda de ningún análisis estético, no hay ningún interés de la construcción, o sea, y yo, ¿cómo? Usted me está diciendo que yo he perdido mi tiempo haciéndolo. Yo me senté a leerlo, yo gasté mi tiempo en esto. Y digo, sí. Lo marcó Así con es. banderita. Sí, güey, puta, o sea, me jodió. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que sucede es que el marketing que le han hecho desde la perspectiva de ciencia ficción tiene que ver mucho con la debacle de los premios de ciencia ficción en Occidente. Que ahora le entregan al Deportivo Tacpita le entregan un Nebula. Eso entre y pídalo. Tiene que ver mucho con cuánto está entrando. Pero por delante. entonces, ¿qué es una sátira? ¿Es como llevar Exactamente, entonces digamos que ese es otro solaz para la obra. Puede que sea que la traducción esté mal hecha, y puede que esté en tono irónico y satírico, sino que la traducción no logró el nivel para poderlo poner dentro de esa postura. Y si está en ese tono, o sea, es mejor ese tono que la mala traducción. Entonces estamos ya en la perspectiva de, pues les digo, las 2 perspectivas que yo me encontré. El trabajo que no es trabajo, y esto es la satirización de la generación post-revolución cultural, que se quieren desvincular. Estuve leyendo sobre el tema. Hay toda una generación de la rebeldía china es distinta a la que nos están vendiendo en todo lado. Y es que ellos lo que están haciendo es alejarse y hacer sus propias subculturas dentro de sus culturas, para ya el tema es tan cansón que los hartó. Ya están saturados, nada más están en mierda. Bueno, seguimos con la historia. Lo que hace es que las líneas narrativas terminan encontrándose hasta que uno dice, encuentran cómo es que los científicos empiezan a suicidarse. Y es que los trisolarios, que son los aliens. son los aliens. Está basado, pues, supuestamente en el descubrimiento de Trisolar, que es este exoplaneta que supuestamente se tiene la capacidad de albergar vida en las mismas condiciones similares a las nuestras. Mandan el mensaje de ellos por medio del videojuego es desalentar a los científicos más brillantes para que la humanidad detenga su desarrollo científico. Ese es el mensaje extraterrestre. Por fin ¡por fin! ¡Ay, lo encontré! El mensaje es: no queremos que se sigan desarrollando porque no queremos. ¿Después de cuántas páginas? Uy, como 300 páginas. 2 antes. Es el tema, pero vuelve y juega. Ya, yo rescato, hay cosas que rescato. La historia, el esqueleto de la historia, sin todas esas pretensiones. O sea, sin el libro. Yo no lo voy a decir así, sin las pretensiones innecesarias. Esa historia lo pudieron haber contado 3 personajes. ¿Me dejas ver el título un momento? Claro. 3 personajes lo hubieran podido haber contado. Y una atmósfera de lugares como la física, que entraran y salieran y lo pudieran y lo resolvieran. Eso hubiera podido resuelto si no hubiera habido tanta pretensión. La otra cosa es que yo siento, que ahí es donde yo digo que siento, mi teoría conspiranoica es que es J.K. Rowling chino. O sea, es una board completa de copies de una agencia de publicidad, sentados en una mesa, escribiendo por capítulos.
y uniendo con un copy senior, echándole pegue en el borde. Y hágale y como salga, papá, hágale llave. ¿Por qué lo digo? Porque en los tonos se siente. Los capítulos no tienen una unidad de escritura. Bueno, la otra cosa es que aquí no hay literatura, ¿no? Este es un libro descriptivo. Este libro no es Gao Xinjiang, por ningún lado. Aquí no hay literatura de ningún tipo. Es descriptiva. O sea, si alguien quiere, y yo los invito a leerlo, para que se den cuenta de lo que no se debe hacer. De escribir y escribir y escribir y escribir. Y jamás, ni un tricitico en literatura. Y cuando le da por hacerlo, la caga. Y eso es lo que pasa con ese tipo de escritura. Entonces, lo doloroso es que este tipo termina siendo parte de la resolución del caso, ¿no? Y hay una escena así como con cuchillas y nanotecnología y uno, ¡ay, me emocioné! Bueno, por lo menos, eso también, me parece que el tipo le funcionaría muy bien el asunto. Entonces, mientras juega, Wang descubre que quienes le invitan al juego son del grupo de la chica que está contando. Es entonces cuando descubre que hay facciones dentro del grupo, incluidas aquellas que quieren que los alienígenas Trisolarien canjeen y mejoren a la humanidad para que la fuerza y aquellos que quieren. O sea, es una pelea lo más tonta. Porque dentro de los científicos hay unos que quieren apoyar a los extraterrestres, ¿sí? Y quieren que la humanidad se extermine. Y hay otros que quieren que no, que venga, que los chocolate para que nos ayude, que esa gente se ve que es decente. Mire que ellos tienen buenas intenciones. Porque así es que uno lo siente, o sea, uno siente las facciones de venganza, apoyar. No, uno como, ay, dígales que vengan. Ay, déjele, pues, puta peleadera. ¿Qué le cuesta hablar? Pues sí, y los otros sí. Vamos a pelar a estas gonorreas, nosotros no merecemos existir. Se jodan tal. Y esos son los dos tonos en ese tono vulgar. Porque esa es la otra. No hay un tratamiento delicado. Por ejemplo, una cosa que me parece horrible es todo lo que sucede dentro de la Costa Roja. Cuando empezamos a hablar de la Costa Roja de física, yo llegué a pensar que iba a haber de un tratamiento científico, y ahí es cuando yo digo, es absolutamente grosero que lo comparen con Asimov. Si bien Asimov no trabajaba los personajes, todos sabemos que él tenía los arquetipos, tranquilo. No era un genio con los personajes, pero la parte científica y sus historias generalmente hacían que la historia fuera maciza, uno dijera, al final la salvaba. Tiene un chambón para armar personajes, reconozcalo, hombre. Era otro yo pienso tiempo. que es más Carl Sagan. ¿Sí? Yo siento que esto es como un pastiche de Carl Sagan. Oiga, Yo sí. siento Carl Sagan que- chino. Yo siento que la agencia consiguieron contacto y dijeron, ¡Onda! Y empezaron a copar contacto. Pero A mí como, sí me pero gusta sí, Carl Sagan. sí. Pero Sagan Lo tiene siento, más. lo Pero En un momentico, haga la tómbola lo para copiaron que con trombósito. O sea, comercial ahí. El asunto es que al final del cuento, el libro sí se resuelve, toda la novela se resolvería en 300 páginas, bien resueltas, sacándole toda esa carga innecesaria, que además es una grosería lo de Costa Roja, cuando hablan de física, de fenómenos físicos, que yo, juicioso, iba a internet y buscaba, y, ay, sí, iba a internet, no, eso está mal escrito. No, eso está mal hecho. Si le quitan toda esa carga de pretensión y dejan solo la historia de los aliens, del videojuego sirviendo de mail extraterrestre, haciéndolo más sencillo, pon Pac-Man, no joda. La historia de ella entrando y saliendo dentro de la revolución cultural china con un sustento serio, la historia funciona. O sea, se podría rescatar, porque tampoco puede decir, no, el tiempo fue absolutamente, pero no. Tiene momentos. Hay un momento en la descriptiva, en toda la mitad del libro, la descriptiva, en que uno logra quedarse por lo que le están contando, no por cómo se lo están contando. Viene la sombra. Eso.
charla académica, Intelectual, intelectual, que son el gol. El gol. Y bueno, y de su extensión. sin querer ser troll, ¿cuál fue la intención de, es mi pregunta, sin querer ser troll, cuál fue la intención de leer este autor? O sea, yo me imagino que al principio sabía que sí iba a ser así. No, yo me acerqué, no. De descabellado. No, se los digo, se lo confieso. Me hicieron bullying a mí porque a mí no me gustó el libro. Claro. Les gustaba. En la primera lectura a todos les gustó y todos, ay, qué buen libro, me decían acá y me... Claro, Eso. yo me acerqué de una forma muy sana, muy saludable, y además porque nunca lo leí de una sola sentada, o sea, nunca me tocó. Ah, yo. Sí, era como, estaba leyendo un manual de blockchain, entonces era como el entretenimiento, estaba leyendo lenguajes de programación para blockchain y lo cogía como, de hace como 2 años, y hoy volvía, y a mí me parecía entretenido. Yo jamás lo defendí más allá del entretenimiento. Jamás. Dije, el libro es entretenido. Punto. Cuando ya decido hacerle la lectura que le hago ya a los libros que me gustan, entonces dije, ya sentémonos ya la segunda. Así como dice con Walking Dead, temporada 15, capítulo 18, esto se mejora en algún lado, en algún punto. En algún punto esta mierda se arregla, esto no puede seguir así. Y pasó hasta que ya dije, venga, hagamos una lectura seria, empecemos a revisarlo, empecemos a revisar fuentes, empecemos a revisar referencias, busquemos de dónde es que saca la vaina, empecemos a ver la cosa. Y lo que sí hay es muchísimos links con el embebido sponsor. Alrededor de Sissimlio hay muchísimo dinero de patrocinio y de publireportaje, pero de literatura no. Y bueno, ¿en qué medida, o sea, vuelve luego con la pregunta, pero ¿en qué medida no es que uno esté mirando, haciendo esa crítica con los ojos de literatura, de canon occidental? Claro, por ¿En qué supuesto, medida? en toda la medida, maestro, por eso lo aclaré desde un principio. El traductor chino que lo pasó a inglés, dijo que lo estaba haciendo con unas herramientas muy pobres, y después lo volví a reafirmar cuando atrás lo dijeron. Puede ser que estemos haciendo una lectura, porque puede que sea una obra satírica de ciencia ficción, puede que estemos frente al Douglas Adams chino. Pero, No, eso no lo sabemos. pero si se gastaron tanto dinero haciendo el libro y si hay toda una empresa atrás de esto, también ¿Por hubieran qué podido no lo contratar mejoraron? buenos ¿Por traductores. qué no lo O sea, mejoraron? Entonces digamos que ahí es la contrarrespuesta, no lo mejoraron. Lo que a mí sí me corta, el personaje que me dice a mí, no es así, es el personaje, el inspector. Porque el inspector es construido adrede, es una maqueta chambona, es un pastiche, es una ofensa a la inteligencia. ¿Sí? Y permítanme el libro, permítanme el capítulo 12. Vamos a, juntémonos, puta, ya cagada la mano, digo, cagado el dedo untada la mano. Capítulo 12. El primer puesto al que la destinaron fue el departamento de transmisión, donde se ocupó del mantenimiento y la reparación de equipos. En muy poco tiempo su presencia se hizo indispensable. Todo el libro está en ese tono, o sea, no hay ningún tipo de variación literaria. Este libro no tiene literatura, esto es una seguidilla de eso, uno tras de otro. No hay literatura, no hay construcción literaria. ¿Qué Hay- esperas que sea literatura? que es que haya literatura. Encuentra tú el trabajo, por ejemplo, alrededor de la construcción de personajes, usando una referencia china de lo que hace Gao Xingjiang en la montaña de la luz. No lo leí, pero Es- acá, a eso- sin referirme a alguien más, ¿podrías contarme qué Claro que esperas sí, ver como por ejemplo, literatura? la descripción de la personalidad de ella. Yo no sé quién es ella. Yo sé que es una persona que me cuenta unos episodios que supuestamente son dolorosos por la forma en que me los cuenta, pero yo no sé quién es el personaje porque nunca hay una descripción del personaje. O sea, Hay una muy- descripción muy del plano. oficio y de lo que ella hace. Ella va desde el punto A al punto B, pero yo no sé quién es ella. La literatura, generalmente, cuando está contando historias, se encarga de introducirme dentro del mundo de los personajes porque el autor tiene la habilidad retórica y la habilidad de escritura de construirme un universo para cada personaje y cada personaje tiene una voz distinta. Aquí el único
extrañamente, el único personaje realmente raro es el pastiche. Porque es tan salido del... O sea, es tan el revuelto de muchísimas cosas que es la única voz distinta. De resto, uno podría intercambiar los nombres de los personajes fácilmente. Poner a Ye aquí, quitarla aquí, poner a Wang y no pasaría nada. Porque ningún personaje es distinto a otro. A eso me refiero con literatura. No hay una construcción de un universo más allá de la descripción narrativa de los hechos bastante torpes que va del punto A al punto B para tratar de justificar una serie de acciones que él mismo entorpece por su falta de agilidad en la construcción de la narrativa. Pero eran esas secciones de las que te quejabas de Claro, escribir la no, historia del personaje. porque ahí es donde está la habilidad de un gran literato, que él no lo es. Porque no sabemos si es un gran literato, no sabemos si es una sola persona o si es un board de copies haciendo lo que se ha hecho desde hace, ¿qué? 30 años, con muchísimas historias. Es que esto no es nuevo, o sea, el asunto con esto tampoco es que lo que está pasando aquí no es nuevo, o sea, hay muchísimas historias. El primer libro, estamos mirando ahorita, el primer libro de Harris de Hannibal, es El silencio de los corderos de Sandler, es una obra muy bonita. Pero si uno lo compara con El Dragón Rojo, uno ya dice, no es el mismo autor. Uno lo siente en inglés, dice, no, esto ya no es el mismo autor. Entonces, esto no es nuevo. Es el asunto. Cuando yo hablo de la descripción de literatura, a eso me refiero. Al principio eso le chocó. ¿Qué le chocó? Que le tocó hacer el proceso de un departamento de ingeniería para que le molestó que le tocara aguantarse un tiempo. No la pusieron de gerente, eso le molestó. Porque ella sí era la única persona en la base que no vestía uniforme. Ella, con la que debido a su estatus político, todo el mundo procuraba mantener las distancias. Es esto una y otra vez cuando tratan cuando el autor, es que esa es la otra cosa que molesta. Esto es un intento de eso. Esto es un intento torpe de construir una personalidad de un personaje. No lo logra. No hay nada que... ¿Cuál es la principal característica del personaje central de la obra? Ella es misántropa. Y dígame, ¿y Juan no lo es? Juan tiene una esposa con la que nunca habla. Y la física anciana a la que visitan no lo es. Todos los personajes de esa novela son más misántropos. La atención de la obra. El asunto es ese. Es que no hay una percepción real. Cuando usted se sienta o pues de pronto no sé, yo ¿Tú no viste una percepción real? Sí, bueno, eso es una entonces ya ahí entro, yo ya ahí me distancio, porque yo lo he leído una primera vez desprevenido, por el acto de entretenerme, la segunda vez voy a demostrarle a Daniel que tiene la razón, y la tercera vez estudiemos el libro. Y las referencias son, hay muchas cosas de las que estoy diciendo que me ha apropiado de críticas que le han venido haciendo en Francia, que le han venido haciendo en Japón, que le han venido haciendo el libro no funciona por esto y yo, espérense un momentico, si es cierto. No, y nadie dice que es perfecto, tiene varios problemas. Entonces, este es el tema para seguir en el capítulo 12. Entonces, el tono de todo el tiempo es ese. Ella además se siente rara, ella siente que es distinta, yo, pobrecita yo, tan difícil, tan mal. Aunque se entregaba en cuerpo y alma al trabajo y no tenía otra manera de combatir la soledad, aquello no justificaba el modo en que ahora todos dependían de su persona. No, espere, ¿la tratan o no la tratan? Espere. Le estoy leyendo esto porque esto denota una muy mala traducción, porque puede ser eso. Yo en eso estoy de acuerdo, como está diciendo él. Puede ser porque eso no lo hace una persona que sabe, que maneja la escritura. Se está contradiciendo en una sola acción en vez de terminar un párrafo. Todo el mundo quiere mantener las distancias, pero ahora todos quieren estar Depender de él. Y el postre. Al fin y al cabo, se trataba de un proyecto clave para la defensa nacional. ¿Cuántas veces dice eso? Si no lo dice 100 veces es poco. O sea, esa reiteración de que esto es clave, esto es importante, están pasando cosas. Vamos a salvar el mundo. Por eso digo, la historia, mire, el tema de los trisolares es una putería, porque tiene una particularidad y es que todo gira en torno al mensaje. A lo que nosotros hacemos como especie frente al mensaje.
eso es muy bacana, esa parte es muy bacana. El resto no. O sea, para él no. Yo lo hago desde la lectura de, es que la historia, esa es la otra cosa, la historia no es, o sea, como la está tocando y la está tratando él, no. Y yo no estoy defendiendo mi postura, porque es que usted tiene una lectura desde sus lecturas. Entonces yo, ¿cómo voy a decirle yo a usted que no tiene la razón, sino que usted tiene sus lecturas? Esa es la otra, ¿no? Que está tan permeado de lectura. de friquismo, por decirlo así. De lecturas de ciencia ficción. Yo volví a leer, a coger a Asimov y yo, uy, donde Daniel me ve haciendo esto se pone bravo. Ya se parece acá. No. Por eso cuando leí que se parecía a Asimov, yo, no, Asimov es muy cuidadoso con la parte científica, que creo que era excesivo, y hay una parte donde de verdad se sentaba. Textos grandes y pedantes, cuando los personajes discuten o experimentan con la tecnología. Abro comillas. En realidad, la radiación electromagnética del Sol solo es estable dentro del rango limitado de casi ultravioleta o infrarrojo medio, incluida la luz invisible. En otros rangos, la radiación es bastante volátil e impredecible. Y después no sigue con el tema. ¿Qué hago? ¿Y? Pero hace falta. Claro, porque no, sí, mire, cuando usted revisa el párrafo completo, uno dice, cuando usted está escribiendo un párrafo, usted está buscando una intención, sea descriptiva, sea estética, sea para completar el cuerpo de la obra, sea porque quiere llevar al lector a otro lado, pero usted pone cosas, es que hay párrafos completos que están casi que sueltos, conversaciones intrascendentes entre los dos personajes sobre partículas, sobre velocidades, sobre, y uno, bueno, y esto, y de pronto entra un personaje, entra un policía de la policía china, y, ¡orden todos aquí! ¡Por favor! ¿Qué están haciendo? Y yo, esta mierda, no sea serio, la no joda. No hay como, o sea, no hay orden en la construcción de la narración. Entonces, ahí es donde me vuelve a saltar la duda que él me plantea. Puede ser, pero también entra lo que dice Daniel. Porque es la traducción que yo leí fue directamente a inglés, sí, en una plataforma Google. No está ni de cerca tan desconexa como... Sí, puede ser la traducción al puede español. ser la traducción al Si español, era una cosa porque que todos también- teníamos la duda. Porque porque es que hay temas que son ese apartado, y creo que no sé o sea, si Barack este- Obama si nunca esté arriesgaría puesto su de esa nombre forma. recomendando un Este libro. personaje, la historia de Winchell, Un hechicero lo este personaje es nombrado 2 veces antes, porque lo tengo referenciado, 2 veces. Uno no sabe nada de él y de un momento a otro lo solucionan cambiándole la tipografía y ahí termina y vuelve a aparecer. Eso es una chambada. Eso es un ¡ay! ¡Güey, puta! Se me olvidó contarle, imagínense. Pero les cuento. Ay. Eso es una chambada. Y bueno, y no puede uno hacer la salvedad como que no, pero es que esto es un experimento medio avant-garde de literatura, ¿no? No me jodas. Pero Igual en la ciencia ficción ya se Ya, ya, no, esa pero- cosa la tipografía. Bueno, volviendo a la historia. Entonces, estamos en la sección en que están divididas las facciones de los que reciben los mensajes. Los que son pro aliens de, oye, vamos a hacer que también nosotros somos una porquería, tenemos que desaparecer. Y entonces malversan, cambian la interpretación de los mensajes, pues para que la cosa se ponga más complicada. Entonces, eso lo terminan descubriendo entre Wang y el policía de este chambón. Y entonces viene la gran escena de acción. Sí, cambia. No, solo moviste la imagen detrás. Porque no estaban en el cosito. Eso fue arriba. Ahí está. Entonces, usando nanotecnología, porque de un momento esa es la otra. El tipo es nanotecnólogo y sus referencias como nanotecnólogo son muy pocas. Pues yo no las tengo tan presentes. O sea, no sabe que es nanotecnólogo porque se lo dicen, porque hace un par de comentarios más adelante. Pero, y de pronto usando nanotecnología en forma de cables afilados con cuchillas para despistar del sistema radio itinerante del grupo. Juan y el comando de batalla aprenden de verdad sobre los extraterrestres y se lo revelan a Yehudi, papá. ¿Usa cuchillas?
Marica, es una cosa que uno... Hilos de las reglas. ¿Lo puedo usar en arma de rayos? Tiene que usar cuchillos. Traducción. Hilos. Son hilos. Sí. Son hilos. Ese es el tema. El tema es que en la acción... su merced que de pronto la tiene más clara. ¿Sabe que usted que la tiene más clara en algunas cosas? ¿Cuántas escenas de acción tiene la novela desde el arranque? Como dos. Dos o tres. Creo que La muerte del papá. No, la muerte del papá. Cuando llegan a la reunión. A la reunión. Del grupo. Sí, de los mafios. De los magios. Sí, de los magios. Los mafios. Y Ya está. Una bomba. Y está. ya. Vea que eso se le da. Al tipo se le da. De pronto. ¿Puede ser eso? Al tipo. A mí me parece que ahí lo logra. A mí eso me parece uno más flojo, Pero ahí está. ¿Sabe por qué a mí me gustaron? Porque creo que está más acorde con el tono de lo que el tipo quería buscar realmente. Sí, porque tanta descripción. Hay otra cosa que siento del libro, es que hay un punto en que como que uno siente el cansancio del man, como fresco, descanse, tómese algo, no escriba más. Como que, uy, ya estoy mamado, a ver qué sigue, a ver qué cuento. Ah, sí, el videojuego otra vez. Y vuelve y se mete al videojuego. Carlos, solo de pronto te adelanto, pero ¿vas a hablar de la idea del bosque oscuro? Sí, pero No, no, por eso. una referencia pequeñita porque sí, me parece. Que no. Bueno, listo, cuando llegue Sí. hablamos. Una pregunta, Entonces, con ese sí. G, papá, ¿a quién te refieres? Al papá que mataron, porque es que ese es el asunto, es que hay varias líneas temporales narrativas. Si me pongo a meterme, ese es el otro mierdero. Y tiene un ir y venir. Tiene un ir y venir. No es el papá, es ella, las que En la descripción que yo entiendo es que es él, no es ella. ¿Él se conoce a sí mismo? Es una mierda. O sea, el papá muere, el papá tiene otro nombre, Sí, tiene Yeshetai, creo. Yeshetai. Lo puse ahí por eso, por la referencia, por eso puse papá. Por ejemplo, esas confusiones no les cuando usted está trabajando con líneas del tiempo y usted habla de realidades paralelas y de universos paralelos, usted como lector, para usted como lector se tiene que ser transparente. Esta parte que estamos hablando nosotros del videojuego y de las líneas narrativas, hay una charla en un chat chino con 290.000 entradas. Y están teniendo exactamente la misma discusión que estamos teniendo aquí todos. O sea, 290.000 entradas tratando de descubrir. Y entonces para los chinos esto es muy chévere porque les genera una charla. O sea, 290.000 líneas sobre esta vaina, tratando de descubrir cuáles eran las líneas narrativas que estaban contando la verdad sobre los titulares. ¿Por qué decís algo? Entonces, los titulares envían un mensaje a toda la humanidad para anunciar su existencia e intenciones, llamando a la humanidad, esto es central, like a box, como bichos. Esto hace que Wang caiga en la desesperación. Uy, no, qué original. Y entonces, Pero no estaba planteado así. a grandes rasgos, sí, porque, pero es que, a ver, si me pongo a coger línea por línea, esto nos dan 6 horas. Sí, el inspector le recuerda a Wang que a pesar de la tecnología superior, los humanos no han podido conquistar a los insectos. Seremos como insectos, vamos extraterrestres, nos defenderemos como insectos. Somos una plaga. Llegó y recibe más tarde acceso a las antiguas ruinas de la base de Costa Roja, donde presumiblemente se suicida porque la imagen final tampoco es clara, ¿no? Reflexionando sobre el ocaso de la humanidad. Y así termina la cosa del primer libro. A grandes rasgos, porque si nos metemos en la línea narrativa solamente de la Costa Roja es una sola historia, eso son otras 30 diapositivas. Si nos metemos solo en el juego detallado, empezamos a mirar cómo es que avanzan las eras, cómo es que se duerme, cómo es que va el pasito para aquí y para allá del baile del juego, eso es otra línea narrativa. Pero ese es como el ponerse encima. Y cuando yo hice el listado de las cosas, dije, a ver, esto y estos son los puntos que lo unen. Los magios, el juego,
la chica, la Costa Roja, Wang y el inspector. Esos son ese es el compendio como como el esqueleto que lo sostiene, por donde transita todo. O sea, si hay un centro de la historia que son los trisolares, entonces por ahí transita, por esos caminos transita todo. No quiero ser injusto con la obra porque siento que sí cumple un trabajo de entretenimiento honesto. La obra en ningún momento hace ninguna promesa grandilocuente. Y eso queda claro desde el primer párrafo. Y eso es mucho más honesto que la gente que juega a escribir con grandilocuencia y que a la obra se le desarma en el tercer capítulo. Eso es espantoso porque eso sí es ofensivo. Este tipo sí es todo el tiempo la misma cosa. Él dice, yo no soy un literato, yo cuento historias y mi historia va de esto. Y va para adelante como vaya, y salga lo que salga, y hágale, hijo de puta, y le paso el machete y lo que se aparezca lo desbasto a las manos. Eso es lo honesto y eso es lo que, entonces digamos que si uno se acerca buscando una obra que no ofrece ninguna resistencia intelectual, solamente cuando empieza a confundirlo uno, cuando empiezan las conversaciones entre físicos y uno, pero el resto, o sea, desde la parte de entretenimiento es razonable para personas que no tengan, digamos, una gran cultura de ciencia ficción. Si alguien que ya ha pasado por ahí, si alguien que ha tocado las fundaciones, con que haya tocado una sola fundación de Asimov, conozca Futurama o Contacto, se jodió. Se jodió porque ya empiezan a hacerse preguntas. Uno dice, no, pues eso funciona. Y hay un elemento que me parece muy, muy chistoso. En todas las obras que uno ve de ciencia ficción, de cine, el Día de la Independencia, ese corte, Estados Unidos es el que siempre recibe el mensaje. Aquí el que recibe el mensaje es China. Como todas esas películas de... Claro, o sea, como todas esas películas de Netflix. Como todas las películas de Netflix. La translocación. Entonces, mientras los chinos... Mientras en los años 70 Estados Unidos tiene que llegar esa... Él quiere como contar de alguna forma de como, mientras ellos buscaban, mientras ellos se inventaban el SETI, pues nosotros teníamos Costa Roja, para que se vea. Eso es que como, porque lo pone, yo me puse a buscar sobre años, cuánto tiempo se demoró el SETI, cuando el radiosonar de Arecibo está más o menos en la misma época, la Mar más o menos en la misma época, y la Costa Roja más o menos en la misma época, entonces es una translocación de, nosotros también podemos, ¿ve? El imperio. ¿Sí ve? El Partido Comunista también era bueno, para que vea, ustedes no son, qué chévere y todo. Entonces es como... Pues Marcelo está viendo desde el lado como si, a ver si entiendo, como que es el gobierno chino que quiere hacer una especie de propaganda. Yo lo veo como está viendo el negocio de la ciencia ficción y le están metiendo. O sea, yo no creo que sea más bien una cuestión como tanto de propaganda china como de business. O sea. No, por eso me referí yo exactamente a J.K. Rowling. No, para mí, la gente está más ocupada en cosas serias. Ellos me parece que están experimentando con esto. Si es así, si mi teoría conspiracionista funciona, están experimentando a ver... Porque lo que hicieron es lo que hacen con la música. O sea, hay una canción que obviamente no le va a gustar a nadie, pero que medio pega si uno se la aguanta un poquito y la llenan de publicidad. Y cuando salió el libro uno llegaba a la Panamericana y la Panamericana era para el libro entera. Y entonces pues claro, uno al final queda tentado y uno, bueno, venga, comprémoslo a ver qué pasa, ¿no? Como BTS, los coreanos. No se meta con BTS tampoco, no jodas, man, ¿qué le pasa? Le dolió, también le gusta BTS. No se meta con BTS. Sí, totalmente, Asimov y BTS. No, pero ahora sí hablando en serio. Pues claro, es que todas esas son bandas que se suben a la fuerza y hay muchos libros que igual se suben a la fuerza. Lo que pasa es que yo creo que este sí ya ha sido exagerado. Igual esta gente, sí, igual, yo estoy seguro
porque esto sí, por lo menos a mí me permitió ver un par de foros chéveres en inglés, me pareció bacano. O sea, a mí me llevó a darme cuenta que hay muchos autores chinos de ciencia ficción seria. Lo que pasa es que no los publican. Y no los traducen. Y no los traducen. O sea, sí hay gente escribiendo ciencia ficción en China. Entonces, o sea, digamos que esto sí debe usarse como una especie de... Sí hay chinos escribiendo ciencia ficción y deben haber gente o sea, debe haber gente muy buena escribiendo ciencia ficción. Porque esa observación sobre es que fue que no encontramos nada más, yo En el país más para poblado. el mundo. Tan bobo. O sea, yo lo puse ahí citado porque fue así que lo encontré, ¿no? Le dimos el premio porque no encontramos nada. China. ¿Cuál Entonces- premio fue el que no les dieron el Lugo? No, el equivalente al Hugo en el 2015 se lo entregaron y la... El equivalente al Lugo en China. O sea, hay- Shishi, no, Shishibushi o una cosa así hay que un- lo patrocina Alibaba. O sea, lo paga Alibaba. Tenemos que hacer un Hugo colombiano. O sea, si China tiene, hay que... Pues si no se patrocina, usted pone el ¿Qué, Hugo hermano? colombiano. Esa es su responsabilidad. Hugo colombiano. Sí, el En revete. realidad ya lo habíamos pensado, pero no hay plata. Pero así es que vamos a subir ese. Pero Es yo que vamos a subir los Rodrigo. números. Así, Miren, acá ya tenemos ganador de la primera. Acá tenemos al ganador del primero. Este es el business. Coincidencialmente. Los problemas, los mayores problemas residen en el tratamiento de querer narrar algo que se ha contado muchas veces. Ese es el problema central. Es que esa historia del encuentro hombre-alien se ha narrado muchas veces usando las peores formas de cómo se ha hecho en el cine y en parte de la literatura. Sumado Pero, a agregar- pero también puede ser que a los páginas- chinos les guste. O sea, que una cosa que yo también pensaba mucho cuando lo leía era, pues puede ser que a los chinos les guste. Pues bueno, No, han o sea- vendido 1.900.000 copias. Es una O sea, cosa- realmente puede ser Tomás vende simplemente en que China es- ya es bestseller. Exacto, nada más puede ser que es un libro que está hecho para otra cultura, no está hecho para nosotros, y ahí es donde pasa todo. Y si uno es chino, debe ser el librazo de la vida, pero como nosotros no tenemos su cultura, como nosotros no vivimos, y como pues el idioma es tan diferente, la No, traducción yo obviamente debe ser yo lo estoy seguro más disparatado. que tiene que ver muchísimo la traducción, porque hoy antes de venirme, yo quería venirme con... Estuve desde las 10 hasta las 2 de la tarde buscando solo referencias sobre la traducción. Y encontré tres traducciones. Tres referencias de la traducción, no encontré más. Encontré una en cantonés, que la traduje al inglés, y decía más o menos, le decía, no, las traducciones que le están haciendo a otros idiomas no le hacen justicia a la obra original. Sí, Entonces ya le empezaron a meter política, entonces yo no voy a llegar con nada político. Ah, porque no llegaste con Menos mal no dijo nada político, no. No me han visto. Me gusta la ligera. No me han visto, no me han visto. Pero que diga que no. Sí, es que eso es Ah, imposible. Señor. ¿Y se leyó los tres? Sí. sí. ¿Y ya mejoran los otros? No. O sea que, A mí me parece que sí, el segundo me pareció mejor. No, mentiras, estoy diciendo mentiras. De puro hijo de puta. o sea que El bosque oscuro se recoge. Sí. Pero ya terminaste. No, me faltan dos Ah, cositas. listo. El bosque oscuro se recogen los acontecimientos donde acabó la primera novela y se narra cómo la Tierra intenta recuperarse lo vivido tras la invasión. Si es que eso sí no lo quiero, yo no quiero dañar eso porque voy a con Daniel. Sí, se lo voy a decir, el segundo libro es mucho mejor. Es mejor, sí. Mucho mejor. Claro, pero es que no había más para abajo. O sea, es que yo sí odié el libro, perdón, yo lo odié desde el Y primer el tercer día. libro, estos son dos referencias muy amables sin dañarlo. El fin de la muerte, que cierra la trilogía, se explica cómo hayan pasado 50 años desde el día del juicio final y la Tierra goza de una prosperidad sin precedentes gracias al conocimiento transferido por los tres solares. Definitivamente el libro mejora. se volvieron Y eso sí buena onda. quería... Pues es que usted me insistía mucho en la descripción de la cosa, yo no quiero entrar ya ahí, o sea, creo que ya le hice mucho daño, pero quiero que el cierre del libro no sea, o sea, de cierre de la exposición no sea tan malo y por eso hice esas dos referencias amables. Creo que cambiaron el grupo de copies, contrataron occidentales para el cierre. Por favor, No, por tú miras todo, sí. mucho de lo del primer libro, Está, deja armado no, el escenario. sí, Sí, a Para eso voy. nosotros. Por eso el segundo es bueno.
porque en el segundo uno, pues ya, ahora sí, marica, bro, Pero, perdón una cosa, tú lo leíste en inglés, ¿cierto? Sí. Es que eso es la teoría de la traducción, segurísimo la Pues es traducción que en nomás- español es la La mala. teoría conspiratoria de la traducción mala. Seguro debe ser que la traducción al español, ¿Alguien tiene pero el libro? es Nova, ¿no? Nova, pero Nova ya no es garantía de nada, güey. Esas Ah. ediciones B, marica, eso antes tenían una muy buena casa en Argentina, otra en Colombia, tenían Costa Rica, y eso ahora todo lo juntaron, lo metieron en una bodega. Y no... Susana madre, ahora dónde está. ¿Sí? Por eso. Por eso. Pero no. O sea, es bueno. No, No es garantía bueno. No. Sí, No, porque no. ya Andrés. toda la plata que yo le he invertido ahorrándome ustedes no me... ¡Ya no le meto plata a eso! Lo dijo, ya se le estaba diciendo de forma amable, él leyó el varillas. Mira, Ahora Es que sí, hay una comentarios. O sea, no es por Hay ahí. una parte que dice Eso caballeros. sí puede ser lo de la traducción. ¿Qué? Jinetes de luz, como caballería Pero ya- ligera. Pero sí es lo de la traducción. Espera, Sí es la traducción. que es que esas son las cosas que yo quiero dejar abierta para... no que solo la- es ese punto de la traducción que dice caballería de luz. Caballería de luz y es caballería ligera, o sea, lo traduce. Sí, está pésima. Y yo Sí, lo vi en señor. chino, Sí, decía señor. caballería ligera. Dice, Light esa cavalry. es una buena opción, mire. En Dice, inglés dice light cavalry, pero es en... caballería ligera. Pero en y dice español caballería dice- de luz. ¿Será que lo trajeron con Google de la versión en Sí, inglés? ligera luz. Pero entonces, Que no jugaron nunca Age of Empires, man. La pero traducción entonces diría quiere caballero de decir luz. que no están interesados en mejorar la obra en español porque ya era hora. No, pero pues ya vendía. Sí, porque ellos igual saben que nosotros la vamos a comprar, o sea... Sí, o sea, ya. Ahí están los tres Pues, yo odio ese hijo de puta libro. Lo detesto. Ya está comprado. Maricos, es que esa es la cosa con nosotros y es que porque ellos saben que tienen un nicho, o sea, ya lo compré, ya no Ajá. necesita- ahora sí ya. Yo ya me di todas las Muchas películas gracias de por la Netflix. paciencia, por todo. Les ofrezco disculpas por todo. Ahora sí, él quería decir algo. Comentarios. Yo quisiera escuchar una defensa del libro. Sí, Si hay alguien que- sí, yo también quisiera. No, yo también. Sobre todo Yo porque... también lo voy a defender. Yo en representación de aquellos desequilibrados que de cierta manera caen en placeres culposos, he de decir que sí, Cecilio no es el más perfecto, pero tiene cosas que para cierto momento de la vida de uno pueden ser maravillosas. Es decir, yo creo que tal vez fue que leí a Cecilio como en un momento agradable, una semana de prosperidad absoluta, no había nada negativo en el ambiente. Entonces eso influyó para decir, no, pues Cecilio Gozo. Entonces uno lee el dramatis personae, uno dice, ah, qué organizado este man, vea, pone personajitos, entonces los marquitos de diseño, uno dice, ah, tan chévere el marquito, Sí, sí, sí. las cositas son como buenísimas. Entonces dije, no, esto está muy shakespeariano, vamos a mirar. Y de cierta manera, creo yo que la cuestión de fondo de este libro, porque lo que propone Cecilio, más allá de los arandelas, es un mensaje interesante y es el asunto de que nosotros como raza, como seres humanos, ya no somos capaces de resolver la vida por sí mismos, entonces toca llamar a un tercero. Y esa es, digamos, como la cuestión maravillosa donde realmente está como el core, el núcleo del asunto de Cecilio. O sea, Como el fin es de la un mensaje. infancia. ¿Ah? Como el fin de la infancia. Sí, versión. es básicamente como una advertencia, de cierta manera, de que ya por más de que lo intentemos, ni occidente ni oriente ni ningún lado va a resolver la vaina, entonces nos toca llamar a alguien que esté por fuera, que es como transparente para que nos ayude a resolverla, o sea, como que sea un mediador en las tensiones. Y es ahí donde yo creo que está la verdadera potencia de esta obra, que no es perfecta, por cierto, pero esa es la Me encanta potencia cuando todo el que mundo le- empieza en, Sí. en internet un reguero de críticas que Sí. ponen 4, 5, 5 estrellas y siempre empieza con ¿no es una obra perfecta? ¿No es una obra difícil? No es una... No, yo por eso, Pero- a mí me preguntaron ¿qué En ranking todos le lados, pongo? en todos lados, 5 estrellas. ¿No es ¿Qué una obra ranking le perfecta? pongo? De 1 a 5, yo le pongo 3-8. Tres- Eso es alto, 3-8. y eso es alto. Yo quiero ir a su clase, profe. No, pues yo soy justo porque primero, si no fue vago, no fue vago. ¿Cuál fue la rúbrica? O sea, ¿cómo es la rúbrica acá? 3-5, 3-5. 3-5. 3-6 para no... Listo, listo. Para no quemar. 3-6. Resteado para el 3-6 por si le falta. ahí. 3-6. ¿Quién ¿Alguien más quiere...? Usted- Yo sí quiero escuchar una Su defensa merced- suya. es Por que además su favor. merced leyó la versión que no hemos leído. No hemos leído, por favor, por favor. Es que eso sí marca una diferencia No, gigante sí. porque yo sí tengo la teoría de la traducción. Para mí
fue fatal. Pues sin tener ni idea que decía en chino, yo notaba que estaba leyendo una traducción muy desastrosa. Es compleja. A ver, resumen de lo que yo lo leí hace como un par de años, creo, año y medio tal vez. El libro es acerca de una científica china en medio de la revolución marcha, ¿cómo se llama ese evento en China? La revolución cultural. Segunda generación de esto, que esa parte me gustó mucho del principio. Ella, a pesar de los eventos traumáticos de su vida, de que le matan al papá en medio de la revolución y todo esto, ella, pues después de haber sufrido todo esto, ella descubre una manera de comunicarse con extraterrestres, o en general de lanzar señales muy fuertes al espacio, y no recuerdo cómo las hace. Usa el sol como antena. Sí, utiliza la antena de la Costa Roja. Y la iría No, amplificar. pero bueno, esa parte para amplificar la señal. no quería hacer como el spoiler, pero No, más spoiler de lo que hemos hecho. ¿Más? Si los extraterrestres son los que nos no. Nosotros los contactamos a ellos. Sí, Pues de hecho, Primero, nosotros somos los No, que hacemos ruido. nosotros ruido. hicimos ruido, nos hicimos notar, no los contactamos. no, Sí, hicimos ruido. Hicimos ruido. ¿Y llegó un mensaje después? Y ellos están Buenas, escuchando sí. pendientes. ¿Qué le ofrece? Su disco de oro con todas estas cosas, a ver si alguien lo contesta. Y Pero ella- es que no. Solo para Es el que el libro, problema del el libro es que el primer libro yo pienso que es muy enredado. no es tan cruza bueno, no es historias. tan bueno. Y Tanto le- que le yo hace muestro que falta no me ella acuerdo hacer bien qué es lo que ruido. pasaba en esos puntos claves. Y cuando ya los pasaba yo, ya pasé el punto clave. Ya entendí, hijo de madre, ¿cómo fue? Me tocaba hablar de Sí, es un libro que implica ir hacia adelante, lo cual puede ser interesante con algunos autores. Es muy rico, hay autores que le proponen a uno devolverse para crecer. O sea, que uno se devuelve como, ya encontré. Pero acá simplemente era devolverme para, si estoy seguro de lo que estoy leyendo, Porque ese Carlos me perdí lo mucho. botó muy como lo quería traer, eso no. Pero sí es cierto que el juego sí tiene relación con el nombre del libro, que se lo dejo muy al aire. No, a mí, porque básicamente porque el autor sí no se toma el trabajo delicado y vuelve y juega. De pronto la traducción. En el primero. En la traducción. En el primer, no. no Es me que yo vengo acuerdo, sí, pues si ese- quiero eso, expongo dentro de 8 días el segundo que Para ver su cara amable. Es que se trae una buena crítica la vez pasada, ¿sí o no? Sí. Y cambió todo lo que ¿Por el pasó. robo? No. De hecho, esta la mejoré y la afilé más. La afilé un poquito más porque el tema antropológico que lo acaba de tocar él es así. Eso es un manual de antropología de cómo es que nosotros estamos manejando nuestra vida social. Así es que nos estamos comportando. O sea, a nosotros se nos olvidó a convivir y nosotros no hacemos más sino lanzar líneas hacia el futuro sobre problemas que no han ocurrido porque no hemos sido capaces de edificar en el presente. Estamos dedicados a mirar de lo que se nos viene, las desgracias que se nos vienen, pero aquí agenciando cosas ya muy poquitas. Igual hay una parte que pues puedo estar recordando mal, Sí. pero me parece que es como central de la cosa. Ella logra establecer comunicación con estos extraterrestres y no les está diciendo vengan, arréglenos el No. desastre. Ella está diciendo yo pienso que la humanidad no merece existir. Existir. Vengan y usen ustedes este territorio, ustedes Para le lo que pueden ustedes sacar quieran. provecho. Nosotros no. Bien, Ese es bien, el punto de chévere. ella. Sí, porque es una postura radical de ella y En el la- grupo de ella. Y no es... Bueno, no. Igual en No. en el libro ¿Por qué? justifican que ella haga eso por la historia que tiene y todo. Eso no no solamente su es- historia con el Partido Comunista Su Chino, historia, Él también, tiene- también de los libros que ella ha leído. Él tiene A mí me pareció muy bonito que el autor, puedo estar recordando muy mal, pero el autor dice, si ella no hubiera leído el libro de Primavera Silenciosa de Rachel Carson, nada de esto habría sucedido, porque ella no habría perdido la fe en la humanidad. ¿Sí? Bueno, que ya venía ya Que rota, ya venía mal, rota, pero, ya venía pero rota. que ella podía tener su esperanza de que en Occidente, ¿Hasta qué el- punto, el- por el ejemplo, mundo es hasta qué punto, diferente? por ejemplo, le permite entender el libro para que sea conducente su siguiente paso y aceptar el papel que acepta? Esa parte ¿Cuántas de- veces? Pero, por ejemplo, mira que ahí también hay, no me atrevo a decir que sea construcción de personaje o algo así, pero toda esta, Historia. todo Historia. este va y viene de este libro que critica tan duro el manejo ambiental que hacen Sí. en Estados Unidos,
es Y la censurado en misma China. China. Y la misma ¿Por qué? China. Uf, duro. Pero Está bien. el libro habla solamente de Estados Unidos. ¿Por qué lo censuran en China? Para evitar esa reflexión al interior del país. Chévere porque, por ejemplo, se queda mucho con la conversación interna que tiene el mismo autor dentro de sus temas. Que eso también es una cosa que yo rescato, y es que sí hay una línea de conversación de la preocupación de los pequeños temas que se le van saliendo, que sí son de forma desordenada, inconexa, pero es una charla que él tiene con su problemática, y eso sí me parece muy bonito. Y Sí, bueno, ¿no? si hubo cosas de estructura como de diálogo Sí. y todo esto, ese sinocentrismo de que las Sí. cosas suceden aquí en Sí. China, pero pues uno reflexiona y venga, la civilización occidental, esto ocurre en Estados Unidos, ocurre en Inglaterra, ocurre aquí en el país del autor. Sí, de eso, digamos, no me parece tanto un defecto como, ok, interesante ver cómo es para un autor chino ver que el escenario de la acción sea en Yo China. sí le agradezco a su merced esa lectura, sí. muchísimo, claro. Eh, Porque su merced lo pero- leyó en inglés. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me parece que sobra es el concepto de trisolarismo. ¿Cierto? Sí, es decir, los aliens pudieron tener exactamente el mismo impacto, el mismo desarrollo, sin tener 3 soles y un planeta súper desordenado y un ambiente tan difícil para ellos. Yo creo que Pero tiene son que de ver las la cosas que yo construcción- pienso culturales. Seguro hay alguna cuestión con 3 soles en alguna No, lo cosa escriben, no, de de un- hecho, entre el juego lo describen. Acuérdese que entre el juego lo describen. Hay una parte cuando él llega en la segunda entrada del juego, que es el juego de los emperadores, y es que es un sol, es el sol del atardecer es distinto al sol de la mañana y al sol del mediodía. Son los 3 soles, los tres momentos del imperio, son los 3 momentos de cada emperador. El emperador que, eso sí lo digo yo por referencia cultural propia, el emperador que asoma para calentar el trigo que nos dará el pan, el emperador que nos alumbra el camino para poder llegar al viaje de destino, y el emperador, al fin, el último emperador, que es el emperador que nos acompaña con la tibieza de la salida del atardecer. Y esos son los 3 momentos de los imperios. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Después, Muy amable. al final creo que a todos les gustó el libro. Entonces, solo a mí sigue sin gustar. Y a todos, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por participar en este apoyo, en este espacio. Para el próximo mes tenemos a César. Por el aniversario de la muerte de Stan Lee. Va a hablar de Stan Lee. ¡Grande César! Bien, bien. Entonces están invitados. Claro que sí. No, gracias. Es muy bonito, no lo podemos Bueno, quitar, puedo no sé hablar qué también. estamos- Estamos en desaca, pero pues, No, muchísimas muchas gracias por todo. Nos reunimos una vez al mes y Bienvenidos una y otra vez, esta es su casa. traigan a sus amigos.